Una capa que protege a la Tierra de partículas cargadas provenientes del Sol y que permite a ciertos animales trasladarse miles de kilómetros con precisión, materiales que reaccionan por una fuerza invisible, carga inalámbrica y levitación. Son fenómenos que funcionan gracias al magnetismo. Bienvenida profesora Shirley Portugal a este video en el cual los siguientes expositores, Diego Jaén, mi persona, Javier Calvo, Rigoberto Hernández, José Chávez, Isaac Monroy, Diego Cepeda, Steven Stone, John González, Alba Vaca y Ana Ávila presentaremos de manera audiovisual nuestro proyecto final de investigación del curso Teoría Electromagnética 2, cuyos temas de estudio son los materiales magnéticos, aplicaciones del electromagnetismo y la inversión de los polos magnéticos. Antes de empezar, presentamos un índice con los subtemas y preguntas que serán respondidas a lo largo de la exposición. Sin más, empezaremos con nuestro compañero Diego Jaén, quien abrirá con el tema de materiales magnéticos, empezando por el vector de magnetización. El vector de magnetización. Antes de definir el vector de magnetización, me gustaría introducir sobre el concepto de momento magnético. El momento magnético dentro de un material se produce por el spin del electrón. ¿Qué es el spin del electrón? El spin es el giro que tiene el electrón sobre un eje propio, el cual produce un pequeño campo magnético. Recordemos que el electrón es una partícula cargada eléctricamente y el movimiento de las cargas eléctricas produce un campo magnético. Ahora sí, el vector de magnetización es el alineamiento microscópico de estos momentos dipolares magnéticos. Matemáticamente se expresa como la primera ecuación que podemos ver en la diapositiva, que dice que la magnetización es igual a la sumatoria de los momentos polares entre un volumen definido. Esta es una magnitud vectorial, por ende algunos materiales pueden tener una magnetización cero, ya que los momentos magnéticos se cancelan entre ellos. Como podemos ver en la animación de la diapositiva, los momentos dipolares al principio están desordenados y al aplicarse una intensidad de campo magnético, estos se ordenan, en este caso, a favor del sentido del campo magnético. Esta cantidad vectorial también suele expresarse como la magnetización es igual a la susceptibilidad magnética del material por la intensidad del campo que se le aplica, que en este caso es la segunda ecuación presentada en la diapositiva. Susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética se define como una constante de proporcionalidad adimensional que indica el grado de sensibilidad que tiene un material, o más bien la magnetización de este material ante la presencia de un campo magnético. Se define matemáticamente como la primera ecuación que se puede ver en la diapositiva, la cual dice que la susceptibilidad magnética es igual al cociente de la magnetización entre la intensidad de campo magnético. Esta susceptibilidad, en términos sencillos, es qué tan fácil se pueden alinear los momentos dipolares magnéticos en presencia de una intensidad de campo. Tiene una estrecha relación con la permeabilidad relativa de un material, como se puede ver en la segunda expresión, la cual dice que la permeabilidad relativa del material es igual a 1 más la susceptibilidad magnética del material. En el gráfico que se encuentra en la diapositiva podemos ver el comportamiento de esta permeabilidad y también de la susceptibilidad, ya que estas guardan una relación lineal. Podemos ver que esta constante no tiene por qué ser lineal en todo caso. Vemos que sí hay etapas en las cuales tiene un comportamiento lineal, pero después de cierto punto esta gráfica se aplana un poco. Esto se debe a que el material llega a una saturación, y esta saturación se debe a que, como estamos trabajando con un volumen finito, también hay una cantidad finita de momentos magnéticos los cuales se pueden alinear. Entonces va a llegar un punto en el que ya el vector de magnetización no pueda seguir aumentando, ya que todos los momentos dipolares se alinearon en un sentido. Utilidad de estos conceptos. Como podemos ver, todos estos conceptos están estrechamente relacionados, ¿no? Pero la principal utilidad es para definir la densidad de flujo magnético.
que es el campo B. La fórmula general para calcular el campo B es igual a la permeabilidad del vacío más la suma de la intensidad del campo magnético más la magnetización con la que cuenta ese material. Como podemos ver, aquí hay una suma de vectores, pero aplicando los conceptos vistos anteriormente podemos reemplazar la magnetización con la susceptibilidad magnética por la intensidad del campo magnético. Reemplazando esa m en la primera ecuación, obtenemos que la permeabilidad en el espacio por la intensidad del campo más la susceptibilidad magnética por la intensidad del campo. Podemos aplicar un factor común. Dentro del paréntesis nos quedaría 1 más la susceptibilidad magnética, que, recordando anteriormente definido, es la permeabilidad relativa al material. Entonces nos quedaría la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa al material por la intensidad del campo. Pero este producto de las permeabilidades se le conoce como la permeabilidad general y lo podemos expresar como μ. Entonces al final obtenemos que el campo B es igual a la permeabilidad general del medio por la intensidad del campo. Como pueden ver, esto nos simplifica mucho los cálculos, ya que al principio teníamos incluso una suma de vectores y ahora tenemos una relación mucho más fácil y sencilla de manejar. Tipos de materiales según sus propiedades magnéticas. Los materiales se pueden dividir en 4 tipos según sus propiedades magnéticas, los cuales son los diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y los superconductores. Materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos que cuando se les aplica un campo magnético externo, estos se repelen, es decir, experimentan una fuerza en sentido contrario al campo magnético. El descubrimiento formal del diamagnetismo se dio en 1778 por el médico holandés Sebald Broekmans, quien logró observar cómo el bismuto y el antimonio son repelidos por los campos magnéticos. La propiedad diamagnética se puede observar con un sencillo experimento que consiste en colocar el material diamagnético sobre una superficie y hacer que repose sobre el agua. Al acercar un imán al material, este se va a alejar debido a la pequeña fuerza de repulsión magnética que se genera en el material. Desde el punto de vista del vector de magnetización, los diamagnéticos tienen una magnetización negativa, lo cual quiere decir que la magnetización va en contra del campo magnético al cual este es sometido. Esto quiere decir que los momentos magnéticos del material se alinean en contra al campo magnético al cual este es sometido, como se puede ver en la segunda imagen. En la primera imagen se nos muestra cómo al inducirle un campo magnético y al tener una magnetización negativa, el campo magnético resultante entre las interacciones de estos dos campos es mucho menor al campo magnético inducido primeramente. La permeabilidad relativa de estos materiales es menor que 1, ya que la susceptibilidad magnética de estos es negativa. Materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos que cuando se les aplica un campo magnético externo, en estos se intensifica el campo magnético en el interior del material, por lo que estos materiales son atraídos por los campos magnéticos. De manera simple, podemos decir que el paramagnetismo produce el efecto contrario al diamagnetismo. Si se realiza el mismo experimento que mencionamos para los diamagnéticos, ahora se van a atraer hacia el imán. Aquí podemos ver cómo el titanio, un material paramagnético, es atraído por el imán. Los paramagnéticos, desde el punto de vista de la magnetización, son todo lo contrario a los diamagnéticos. Esto nos quiere decir que al aplicarle una intensidad de campo a este material, los momentos magnéticos se alinean a favor del campo inducido. En las imágenes, en la primera, se puede ver cómo es un paramagnético sin inducirle ni un campo magnético. Los momentos magnéticos están en desorden. Luego, en la segunda animación, podemos ver cómo estos se van ordenando a medida de que se le induce un campo magnético. Esto tiene la peculiaridad de que cuando se les retira el campo magnético, los momentos magnéticos vuelven a desordenarse. Este cuenta con una permeabilidad relativa mayor que 1
ya que su susceptibilidad magnética es positiva. Materiales ferromagnéticos. En los materiales ferromagnéticos, al aplicarse un campo magnético externo, en estos se intensifica mucho el campo magnético en el interior del material. Las líneas de campo tienden a concentrarse dentro del material ferromagnético y a acumular flujo magnético. Es por estas características que los materiales ferromagnéticos son muy utilizados para delimitar o dirigir el campo magnético por una trayectoria definida. En algunos casos, luego de dejar de aplicarse un campo externo, el material sigue presentando magnetización, es decir, se convierte en un imán permanente. Temperatura de Curie. La temperatura de Curie, descubierta por el físico francés Pierre Curie en 1895, es la temperatura con la cual por arriba de dicha temperatura los materiales ferromagnéticos pierden su magnetismo y se comportan como materiales paramagnéticos. Esto ocurre debido a que los dipolos magnéticos son afectados por la energía térmica o vibración molecular, y lo que sucede es que al aumentar la temperatura, esta vibración aumenta y desvía los dipolos magnéticos, hasta que llega una temperatura en la que los dipolos magnéticos tienen direcciones aleatorias en ausencia de un campo magnético externo, y se comportan entonces como un paramagnético. Dicha temperatura es la que conocemos como temperatura de Curie. En el gráfico de la derecha podemos observar cómo la susceptibilidad disminuye con el aumento de la temperatura, y cómo al llegar a la temperatura de Curie se comporta como material paramagnético. Curva de imantación y el ciclo de histéresis. La curva de imantación describe la relación entre la intensidad de magnetización dentro del material y la intensidad del campo magnético fuera del material. Podemos representar esta relación graficando el campo B, que toma en cuenta el medio material en función del campo H, que es independiente del medio. El ciclo de histéresis es el ciclo que describe el comportamiento de magnetización de un material ferromagnético luego de ser magnetizado y que mantenga su magnetización. Lo que sucede es que al empezar a aumentar la intensidad del campo magnético externo, el campo magnético dentro del material va a seguir el camino rojo de líneas punteadas. Si se dejase de aplicar el campo magnético externo en ese instante, el campo magnético interno del material regresaría al origen de la gráfica, representado con la letra A. Sin embargo, si se llegase a aumentar el campo magnético externo de tal manera que alcance el punto de saturación positiva, que está representado con la letra minúscula E, el material no volverá a seguir ese camino, sino que seguirá el camino azul hasta llegar al punto C, en donde vemos que en ausencia del campo magnético externo, aún mantiene un campo magnético interno, al cual le llamamos magnetismo residual positivo. Ahora, es posible anular este campo magnético si aplicamos un campo magnético en sentido contrario. Vemos cómo el campo interno se movería al punto D, en donde el campo neto en el interior del material es cero. Si seguimos aumentando la intensidad del campo externo en sentido contrario, llegaremos a otro punto de saturación, esta vez negativo. Y ahora, al retirar el campo externo, se sigue el recorrido hacia el punto F y se mantendría un magnetismo residual negativo. Y de manera similar podemos volver al punto B, y este se convierte entonces en un ciclo, el ciclo de histéresis, que describe la magnetización del material ferromagnético después de alcanzar su punto de saturación. Debido a estos ciclos de histéresis, podemos clasificar los materiales ferromagnéticos en dos tipos, como materiales blandos o duros. Los materiales blandos son aquellos con un ciclo de histéresis estrecho, lo que resulta en una permeabilidad magnética alta. Estos tipos de materiales ferromagnéticos son utilizados comúnmente para transformadores, generadores y motores. Los materiales de tipo duro
son aquellos con un ciclo de histéresis ancho, los cuales son difíciles de imantar o desimantar, por lo que se utilizan para crear imanes permanentes. Los ferromagnéticos, al igual que los paramagnéticos, tienen una magnetización positiva, lo cual quiere decir que los momentos magnéticos se alinean a favor del campo. Pero en los ferromagnéticos ocurre algo un poco distinto, ya que a diferencia de los paramagnéticos, cuando se les quita el campo magnético inducido, los dominios del material ferromagnético quedan con una magnetización remanente, lo cual los hace magnéticos aún después de haberse eliminado este campo magnético. Este proceso se puede ver en la animación. En la primera parte de la animación vemos como los dominios están totalmente desalineados. Luego, al agregarse un campo magnético, estos se alinean por completo, y al retirar ese campo magnético se queda una magnetización remanente en estos dominios, o sea que no se vuelven a alinear o no vuelven a estar en su estado original de desorden, quedan con una ligera alineación. La permeabilidad relativa en estos materiales es muchísimo mayor a 1 y su susceptibilidad magnética es positiva. Materiales superconductores. Algunos materiales se convierten en superconductores cuando se alcanza una temperatura cercana al cero absoluto. A esta temperatura se les puede considerar materiales perfectamente diamagnéticos, es decir, el campo magnético es prácticamente anulado dentro del material. Este es el efecto Meissner. Es por esto que se produce el fenómeno de levitación por superconducción. Otra característica deseada de estos materiales es que ofrecen una conducción eléctrica casi perfecta. Les hablaré sobre dos clasificaciones de los superconductores. Está la clasificación por comportamiento físico, en donde puede ser de tipo 1, que son los materiales en el que el cambio de material normal a superconductor es brusco, o de tipo 2, si al contrario existe una región de mezcla en la cual convivan tanto propiedades normales como de superconducción. También podemos clasificarlos por su temperatura crítica, separando a los que pueden alcanzar la superconductividad a temperatura alta, específicamente mayor a 77 Kelvin, y los de temperatura baja que requieren de una temperatura menor. Si alguna vez han visto cómo enfrían un material superconductor con nitrógeno líquido, es porque el material es de temperatura alta. Para los materiales de temperatura baja se suele utilizar el helio líquido. Los materiales superconductores son utilizados en distintas áreas tecnológicas en la actualidad, como en los trenes maglev, máquinas de resonancia magnética nuclear o en los aceleradores de partículas. Los superconductores, al igual que los diamagnéticos, tienen una magnetización negativa, pero su permeabilidad relativa es muchísimo menor que 1, lo cual nos quiere decir que su susceptibilidad es bastante negativa. Debido a esta combinación de factores es que se produce el efecto que se puede ver en la animación de la diapositiva, en el cual podemos ver que el material levita. Algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el silicio, oro y germanio. Algunos ejemplos de materiales paramagnéticos son el aluminio, titanio y magnesio. Los materiales ferromagnéticos más conocidos son el níquel, el cobalto y el hierro. Algunos materiales que se usan comúnmente como superconductores son el mercurio, litio y aluminio. Buenas, profesora, mi nombre es José Chávez y el día de hoy le voy a hablar sobre los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son aquellos circuitos, valga la redundancia, en los cuales las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas, trazando un camino cerrado. En la imagen vendría siendo las líneas azules el camino cerrado al cual me estoy refiriendo. Para la fabricación de estos circuitos se utilizan materiales ferromagnéticos, ya que estos tienen una permeabilidad magnética muchísimo más alta que el aire o el mismísimo vacío, refiriéndose a la permeabilidad como la capacidad de los conductores de afectar o ser afectados por un campo magnético. El campo magnético del circuito magnético tiende a confinarse dentro del material, en una sección del material llamada núcleo.
la cual se encuentra en todo el centro del material a lo largo de todo el circuito. El material utilizado convencionalmente en estos circuitos se le conoce como acero eléctrico, ya que tiene una permeabilidad magnética excepcionalmente alta y es muy apropiado para la fabricación de núcleos. Es el que más se utiliza en general para estos circuitos. Un circuito magnético sencillo, el cual vendría siendo representado por esta imagen, pero en la vida real también vendría siendo representado por un anillo o un toroide, está hecho de un material ferromagnético envuelto por un arrollamiento, el cual vendría siendo la bobina que se ve a la izquierda, por el cual circula la corriente eléctrica. Esta corriente crea un flujo magnético en el anillo, el cual viene dado por la ley de Hopkinson, el cual vendría siendo la versión equivalente de la ley de Ohm para los circuitos magnéticos, la cual dice que phi, el cual es el flujo magnético, es igual a la fuerza magnetomotriz, la cual es el producto del número de vueltas por la corriente o la intensidad entre la reluctancia, la cual se puede calcular, se puede definir aquí con la fórmula de la derecha, siendo la reluctancia igual a la longitud del circuito entre la permeabilidad del material por el área de la sección transversal del circuito, siendo la permeabilidad particular en cada material y siendo particularmente alta en el acero eléctrico, pues, ya que es el más efectivo de todos para la disminución de la reluctancia, es decir, para que haya menos resistencia a través de todo el circuito. Los circuitos magnéticos son importantes en la electrotecnia, pues son la base teórica o un gran fundamento para la construcción de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores, relés, etc. Ahora vamos a conversar sobre la analogía existente entre los circuitos magnéticos y eléctricos, siendo la analogía la similitud estrecha que existe entre ambos circuitos, ya que están regidos bajo principios muy similares. Esta analogía entre estos circuitos eléctricos y magnéticos se puede explotar para encontrar soluciones simples para flujos en circuitos magnéticos de gran complejidad, ya que los circuitos magnéticos, increíblemente, se pueden analizar de manera muy similar o casi idéntica a un circuito eléctrico. En la siguiente tabla vamos a hablar sobre las variables que se comportan de manera análoga en los circuitos magnéticos y eléctricos, siendo la primera variable que aparece en el circuito magnético la fuerza magnetomotriz, siendo su análogo equivalente en el circuito eléctrico la diferencia de potencial o voltaje, la cual sería la fuente de la batería que conocemos de toda la vida en los circuitos eléctricos. En el circuito magnético tenemos el flujo magnético, el cual su análogo en el circuito eléctrico sería la corriente. En el circuito magnético tenemos la reluctancia, la cual sería la resistencia del circuito magnético. En el circuito eléctrico, pues tenemos la conocida resistencia. En el circuito magnético tenemos la densidad de flujo y en el circuito eléctrico tenemos la densidad de corriente, ya que el flujo y la corriente juegan el mismo papel para ambos circuitos. En el circuito magnético tenemos la permeabilidad y en el circuito eléctrico tenemos la conductividad, la cual es la conocida en cada material, siendo el cobre altamente utilizado por su buena conductividad. En el circuito magnético tenemos la excitación magnética y en el circuito eléctrico tenemos el campo eléctrico, siendo este altamente aprovechado particularmente en circuitos integrados dentro de transistores, especialmente en los transistores MOSFET. Tenemos los circuitos magnéticos, tenemos la permeancia y en el circuito eléctrico tenemos la conductancia, la cual sería el inverso de la resistencia. En el circuito magnético tenemos la ley de Hopkinson, la cual hablé anteriormente sobre ella, que sería la reluctancia es igual a la fuerza magnetomotriz entre el flujo. Y en el circuito eléctrico pues tenemos la conocida de toda la vida, la ley de Ohm, la cual es igual a la resistencia, que es igual al voltaje entre la corriente. Y particularmente para los circuitos magnéticos y eléctricos, para ambos casos, se pueden aplicar las leyes de Kirchhoff, ya que el único parámetro que va a cambiar sería, en el circuito magnético sería el flujo, en el circuito eléctrico sería la corriente, ya que como ambas variables corresponden a lo mismo, en ambos circuitos podemos perfectamente agarrar la ley de Kirchhoff utilizada en los circuitos eléctricos y cambiar la corriente por el flujo, y analizamos esto exactamente igual, tanto en análisis de nodos como en análisis de mallas, utilizando las leyes de Kirchhoff.
Problema 1 de analogía entre circuitos magnéticos y eléctricos. Para este problema 1 vamos a ver un problema bastante sencillo, pero que explica muy bien el concepto de la analogía que existe entre los circuitos magnéticos y eléctricos. En este problema dice: en el toroide presentado a continuación, el núcleo toroidal tiene un radio promedio de 10 centímetros y una sección transversal circular de radio de 1 centímetro. Si dicho núcleo está hecho de acero, permeabilidad igual a 1000 por la permeabilidad en el vacío, tiene enrollada una bobina de 200 vueltas, calcule la cantidad de corriente que se necesita para producir un flujo de 0.5 miliweber en el núcleo. Este problema, como lo expliqué anteriormente, es un problema bastante sencillo y que explica de forma muy clara la analogía que existe entre estos dos tipos de circuitos. Un circuito magnético como el que podemos ver a continuación, que es un toroide que posee 2000 vueltas y un flujo magnético corriendo por este, o que se encuentra en este, se puede transformar fácilmente a un circuito eléctrico, ya que existe cierta analogía entre estos dos. Para esto se va a presentar un estilo como de resistencia en el circuito eléctrico que corresponde en realidad a una reluctancia. ¿Qué es la reluctancia? Como escuchamos anteriormente, la reluctancia magnética de un material o de un circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. O sea, es como la resistencia en los circuitos magnéticos. Por eso presento una analogía, ya que es la misma. ¿Cómo se calcula esta reluctancia? El cálculo de esta reluctancia lo vamos a ver en los siguientes pasos, ya que primero vamos a ver el método 1 de solución, el cual es un método sencillo y rápido que se hace por las fórmulas conocidas de magnetismo. Esta presenta la primera fórmula que conocemos, que es que el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad que existe en este por el número de vueltas por la corriente entre la longitud del área donde se mueve este campo magnético o este flujo magnético. Esta permeabilidad, como lo escuchamos anteriormente, por ser la permeabilidad del acero, va a ser igual a 1000 veces la permeabilidad del vacío, por lo que lo reemplazamos inmediatamente en la fórmula. A continuación vemos la siguiente fórmula o la siguiente característica que encontramos siempre, que es la del flujo magnético. El flujo magnético, como sabemos, es igual al campo magnético o a la magnitud del campo magnético por el área transversal. Esta área transversal va a ser igual a el área transversal del toroide o de un círculo, el cual va a ser pi por el radio al cuadrado. Todo esto lo reemplazamos en la fórmula de flujo magnético, lo que nos va a dar una fórmula que podemos usar fácilmente para despejar la corriente, que es lo más importante que nos piden en este problema, ya que nos piden una cantidad de corriente que se necesita para producir un flujo de 0.5 miliweber en el núcleo. No necesitamos el flujo, necesitamos la corriente, por lo que despejamos la corriente y reemplazamos el valor del flujo que nos dan y todos los otros valores que tenemos en el problema. Debido a esto vamos a tener una fórmula de corriente que va a ser igual a 2 veces el flujo magnético por el radio entre la permeabilidad, que va a ser igual a la permeabilidad de 1000 por la permeabilidad del vacío, por el número de vueltas por el radio al cuadrado, o como lo dicen en el problema anterior, la sección transversal del radio. Esto lo reemplazamos todo. Tenemos un flujo magnético que va a ser igual a 0.5 miliweber, un radio
de sección, que va a ser igual a 10 centímetros o 10 por 10 a la menos 2 en metros, entre 1000 por la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, por 200, que es el número de vueltas, por 1 por 10 a la menos 4, que va a ser el radio circular de la sección transversal, o el radio de la sección transversal del círculo al cuadrado. Todo esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar un resultado final de 3.979 amperios. Para el método 2 vamos a usar totalmente la analogía que existe entre los circuitos magnéticos y los circuitos eléctricos, como lo dijimos anteriormente. Primero que todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear una reluctancia que va a ser la analogía del circuito eléctrico al circuito magnético de una resistencia. ¿Cómo calculamos esta reluctancia? Esta reluctancia tiene como fórmula que siempre va a ser igual a la longitud del área donde fluye el flujo magnético entre la permeabilidad por el área de sección transversal. Como sabemos, la permeabilidad va a ser igual a la permeabilidad de 1000 por la permeabilidad del vacío, por ser la permeabilidad del acero. La longitud va a ser igual al perímetro total del toroide o del círculo, que va a ser igual a 2pi por el radio. Y la sección transversal o el área de sección transversal va a ser igual al área del toroide, el cual va a ser igual a pi por el área al cuadrado. ¿Por qué se usa en este caso pi por el área por el radio al cuadrado? Esto se usa debido a que este es el área o el radio por el cual fluye el flujo magnético, ya que es el radio de la estructura del toroide. Todo esto lo reemplazamos con los valores que ya conocemos y nos va a dar una reluctancia de 159.431 segundos al cuadrado por amperios al cuadrado entre kilogramos por metros al cuadrado. ¿Por qué pongo todas estas unidades? Para que podamos entender de dónde sale al final el resultado de amperios. Como sabemos, podemos seguir con la fórmula de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, como sabemos, es en la corriente por la cantidad de vueltas, que es también igual a la analogía de la ley de Ohm en circuitos eléctricos hacia los circuitos magnéticos. ¿Cómo es esto? Esta ley de Ohm indica que la reluctancia es igual a la fuerza electromotriz entre el flujo magnético. La reluctancia, que va a ser igual a, analógicamente, la resistencia en el circuito eléctrico. La fuerza electromotriz, que va a ser igual a el voltaje en un circuito eléctrico. Y el flujo magnético, que va a ser igual a la corriente en un circuito eléctrico. Todo esto lo igualamos y podemos despejar la corriente. La fórmula de corriente final nos va a quedar como el flujo magnético por la reluctancia entre la cantidad de vueltas. Como sabemos, el flujo magnético no nos da el problema, que es de 0.5 miliweber, por lo que lo podemos reemplazar inmediatamente. La reluctancia es la reluctancia que calculamos anteriormente, que es la reluctancia que existe en toda el área o en toda la zona por la que fluye el flujo magnético, entre la cantidad de vueltas, que es de 200, como le indica el problema. Pasamos todo esto a la calculadora, cancelamos las unidades. Como vemos, kilogramos se puede cancelar con kilogramos, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, metros al cuadrado con metros al cuadrado, y amperios al cuadrado se reemplaza con el amperio de el Weber. Y esto nos va a dar el resultado final de
3.979 amperios, que es igual al resultado que nos dio por el método 1. El problema 2 también es un problema del libro de Sadiku. Es un poco más complejo, pero tampoco posee grandes complicaciones si se entendió los conceptos explicados durante el problema 1. Este problema 2 dice: para el circuito magnético mostrado a continuación, calcular la corriente en la bobina que va a producir una densidad de flujo magnético de 1.5 Weber entre metros al cuadrado en la cámara de aire, asumiendo que la permeabilidad va a ser igual a 50 por la permeabilidad en el vacío y que todas las ramas del sistema tienen un área seccional de 10 centímetros al cuadrado. Para este problema vamos a usar inmediatamente el método 2 que utilizamos en el problema anterior, que es la analogía directa que existe entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, como hicimos en el método 2, vamos a calcular las reluctancias que existen durante cada sección o zona por la que fluye el flujo magnético. Estas reluctancias son las resistencias que posee un circuito magnético al paso del flujo magnético. Y es, como ya lo explicamos muchas veces, analógico a las resistencias de los circuitos eléctricos, por lo que podemos plantearlo en este estilo de circuito eléctrico que posee las reluctancias, porque son analógicas. ¿Cómo vamos a calcular estas reluctancias? Bueno, no se va a hacer una reluctancia de toda la zona, ya que son diferentes secciones en este circuito mostrado, por lo que vamos a calcular diferentes reluctancias. La reluctancia 1, como podemos ver, es la que fluye entre el punto 1, 4 y 3. Este punto 1, 4 y 3 va a tener una longitud de 10 centímetros del 1 a la parte posterior de la línea donde está 4, 10 centímetros de esa parte posterior a la parte superior del 4 y 10 centímetros más del punto 4 al punto 3, por lo que va a ser una longitud de 30 centímetros. Esto lo reemplazamos inmediatamente en la fórmula, que va a ser 30 por 10 a la menos 2 metros, que es igual a 30 centímetros, entre 4 pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad en el vacío, por 50, que es como se explicó en el principio del problema o en el enunciado, que va a ser la permeabilidad total del área donde fluye el flujo magnético en la superficie, que va a ser igual a 50 por la permeabilidad en el vacío, por el área de la sección transversal, que como se explicó en el enunciado del problema también, es igual a 10 centímetros al cuadrado, por lo que va a ser, como vemos aquí, 10 por 10 a la menos 4 metros. Esta reluctancia 1 va a ser igual a la reluctancia 2, que es la que se encuentra entre el punto 1, 2 y 3, ya que son idénticas, puede decirse. Ninguna de estas son interrumpidas, por lo que son prácticamente las mismas, solo que están de diferentes lados, por lo que la reluctancia 1 y 2 puede decirse que son iguales, y son igual a 3 por 10 a la 8 entre 20 pi. La reluctancia 3 va a ser la reluctancia que existe entre el punto 3 y 1. Este punto 3 y 1 tiene una longitud de 10 centímetros menos el centímetro que se encuentra al vacío, por lo que serían 9 centímetros de longitud, 9 por 10 a la menos 2 metros, entre la permeabilidad, que ya la explicamos anteriormente, de 50 por la permeabilidad en el vacío, por el área de sección transversal, que es 10 por 10 a la menos 4 o 10 centímetros al cuadrado, por lo que sería igual a un resultado de la reluctancia 3 de 0.9 por 10 a la 8 entre 20 pi. La última que vamos a calcular es la reluctancia en A,
¿Cuál es esta reluctancia en A? Esta reluctancia en A es la que se encuentra entre el punto 5 y 6, mejor conocido como el vacío. En este no se va a usar la misma permeabilidad que usamos anteriormente, ya que este está directamente en el vacío. La permeabilidad de este va a ser la permeabilidad del vacío. La longitud de este, como podemos ver, es de tan solo 1 centímetro, por lo que sería 1 por 10 a la menos 2 metros, entre 4 por 10 a la menos 7, la permeabilidad en el vacío, por 10 por 10 a la menos 4, que es el área de la sección transversal. Esta reluctancia en A nos va a dar un resultado de 5 por 10 a la 8 entre 20 pi. Todos estos resultados los mostramos en la derecha. Para la parte final o solución final de este problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una reluctancia total. Como vemos en este circuito, en el cual las reluctancias son representadas como si fuese una resistencia en un circuito eléctrico, pues estas reluctancias, ¿cómo se hacen para achicarse o para buscarse una reluctancia total? Pues es absolutamente el mismo procedimiento que se usa para una resistencia en un circuito eléctrico. Si las reluctancias se encuentran en serie, se van a sumar directo, y si se encuentran en paralelo, se van a sumar igual a cómo se suman las resistencias en paralelo en un circuito eléctrico. Para esto podemos ver que la reluctancia 1 y la reluctancia 2 se encuentran en paralelo, por lo que utilizamos una solución de reluctancias en paralelo para convertirlas en una sola reluctancia. Esta va a ser reluctancia 1 por reluctancia 2 entre la reluctancia 1 más la reluctancia 2. El resultado final nos va a dar 1.5 por 10 a la 8 entre 20 pi. La reluctancia 3 y reluctancia 4, como podemos ver, se encuentran en serie, por lo que se suman directo. 0.9 por 10 a la 8 entre 20 pi más 5 por 10 a la 8 entre 20 pi va a ser igual a 5.9 por 10 a la 8 entre 20 pi. Una suma totalmente sencilla y directa, como se sumarían las resistencias en serie en un circuito eléctrico. Como podemos ver en el circuito mostrado en la derecha, estas dos al achicarse van a quedar también puede decirse en serie, por lo que se suman directo los resultados obtenidos en los dos procedimientos anteriores, lo que va a ser un resultado de 7.4 por 10 a la 8 entre 20 pi, una suma sencilla y que nos va a dar la reluctancia total que hay en todo el circuito magnético. A continuación vamos a hacer el reemplazo o la evaluación de las fórmulas. Como sabemos, la fuerza electromotriz es la corriente por la cantidad de vueltas y también es la fórmula analógica a la ley de Ohm representada en los circuitos magnéticos, que va a ser igual a la fuerza electromotriz igual al flujo magnético por la reluctancia total. Este flujo magnético, como sabemos, también es el campo magnético que fluye por el área transversal, o sea, la BA por la S, que es el área transversal. Todo esto lo reemplazamos, tanto la fuerza electromotriz, que tiene un valor que conocemos como N que es la cantidad de vueltas por la corriente, como el flujo magnético, que va a ser el campo magnético por la sección transversal o el área de sección transversal, y esto lo reemplazamos los dos y nos va a quedar la fórmula de NI igual a B por S por la reluctancia total. Esto lo podemos despejar para conseguir la fórmula final de corriente, que es lo que buscamos desde un principio, y podemos conseguir el resultado final simplemente reemplazando los valores que ya tenemos o que hemos conseguido durante todo el problema. Esto va a ser 1.5, que es, como se vio al principio del problema, la densidad de flujo magnético que nos brinda el problema del principio de 1.5 Weber entre metros cuadrados por
el área de sección transversal, que también nos lo dan en el enunciado, que es de 10 centímetros al cuadrado o 10 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, por la reluctancia total, que fue la que conseguimos durante el problema, de 7.4 por 10 a la 8 entre 20 pi, entre la cantidad de vueltas, que es de 400, como nos dice en el enunciado del problema. Esto nos va a dar una corriente final y un resultado final de 44.16. La levitación magnética es un método por el cual un objeto es mantenido a flote por acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética se contrapone a la gravedad. Hoy en día, el uso más extendido del fenómeno de levitación magnética se da en los trenes de levitación magnética o tipo maglev. Un tren de levitación magnética es un vehículo que utiliza las ondas magnéticas para suspenderse por encima del carril. Algunos de estos trenes van a 1 centímetro por encima de la vía y otros pueden levitar hasta 15 centímetros e impulsarse a lo largo de un carril guía. La levitación en un tren maglev se consigue mediante la interacción de campos magnéticos, que dan lugar a fuerzas de atracción o repulsión, dependiendo del diseño del vehículo. Es decir, según si el tren utiliza un sistema MS, suspensión electromagnética, o EDS, suspensión electrodinámica. En el caso del MS, la parte inferior del tren queda por debajo de una guía de material ferromagnético, que no posee un magnetismo permanente. Cuando se ponen en marcha los electroimanes situados en el tren, se genera una fuerza de atracción. Ya que el carril no puede moverse, son los electroimanes situados en el tren que van en dirección al carril, lo cual eleva el tren por completo. Sensores en el tren se encargan de regular la corriente que circula por las bobinas. Como resultado, el tren circulará a una distancia aproximadamente de 1 centímetro sobre el carril guía. El sistema con suspensión electrodinámica se basa en la propiedad de ciertos materiales de rechazar cualquier campo magnético que intente penetrar en ellos. Esto pasa a unos centímetros de un conjunto de bobinas situadas sobre el carril guía. Al moverse el tren a lo largo del carril, se induce una corriente en las bobinas situadas en el carril, las cuales actuarán entonces como electroimanes. Al interactuar con los superconductores montados en el tren se producirá la levitación. Debido a esto, la fuerza de levitación será cero cuando el vehículo se encuentre parado. Para esto el tren tiene incorporadas unas ruedas neumáticas. Los trenes tipo maglev necesitan, además del sistema de levitación magnética, un sistema de guía lateral que asegure que el tren no roce el carril guía como consecuencia de perturbaciones externas que puedan sufrir. En la suspensión electromagnética se instalan unos imanes en los laterales del tren, los cuales, a diferencia de los ubicados para permitir al tren levitar y moverse, solamente actuarán cuando éste se desplace lateralmente, ejerciendo fuerza de atracción del lado que más se aleje de la vía. En el sistema con suspensión electrodinámica son los superconductores y las bobinas de levitación las encargadas del guiado lateral del tren. Las bobinas de levitación están conectadas por debajo del carril guía formando un lazo. Así, cuando el vehículo se desplaza lateralmente, una corriente eléctrica es inducida en el lazo, lo que da como resultado una fuerza repulsiva del lado más cercano a las bobinas de levitación, obligando al vehículo a centrarse. La propulsión, tanto en EDS como en MS, se logra generalmente mediante la utilización del LCM, motor lineal síncrono. Este sistema de propulsión utiliza como estator un circuito de bobinas sobre la vía, por el cual circula una corriente alterna trifásica controlada. El rotor está compuesto por los electroimanes del tren, en el caso de un MS, o las bobinas superconductoras en un EDS. El campo magnético que crea la corriente alterna del estator interactúa con el rotor, creando una sucesión de polos norte y sur que empujarán y tirarán del vehículo hacia adelante. Este campo magnético viajará junto al tren a través del carril guía,
permitiéndole acelerar. Así, el rotor viajará a la misma velocidad que el campo magnético. La regulación de la velocidad del tren se logra regulando la frecuencia de la onda magnética, es decir, la frecuencia de la corriente alterna, o variando el número de espiras por unidad de longitud en el estator Bueno, y el rotor. yo les hablaré sobre el magnetic shielding, pero para hablar sobre el magnetic shielding debemos primero responder unas dos preguntas. La primera, ¿qué objetivo tiene? Y la segunda es ¿cómo se utilizan los materiales ferromagnéticos? Bien, el objetivo que tiene el magnetic shielding es reducir el campo en un espacio al atraer dicho campo con materiales ferromagnéticos. Pero debemos saber que ningún material es capaz de evitar que las líneas de flujos viajen desde un polo norte hasta un polo sur. Pero sí se pueden redirigir estas líneas de flujo, y esto es capaz mediante el magnetic shielding, ya que al estar formado por aleaciones de materiales ferromagnéticos, estos se encargan de atraer el campo y redirigir esas líneas de flujos a través de su superficie. Este concepto lo veremos a lo largo de estos tres ejemplos. El primero es un imán en un espacio libre. Como vemos aquí, las líneas de flujo viajan libremente en el espacio, en el aire. Ahora veremos qué ocurre si se le coloca un material ferromagnético como una pared de acero. Vemos que este material ferromagnético atrae esas líneas de flujo y hace que viajen por un camino más fácil a través de su superficie para que puedan volver al imán. Bien, este ejemplo se puede ver mediante este video en el cual vemos cómo va variando estas líneas de flujo mediante cada vez se hace un poco más grueso la pared de acero hasta el punto de que las líneas de flujo no atraviesen hacia el lado derecho. Pero si no hay un material ferromagnético, van a viajar libremente. Ahora veremos el ejemplo de un imán y una caja de acero. Como se observa, esta caja de acero lo que hace es reducir la intensidad del lado derecho, ya que al la línea de flujo viajar a través de esta caja de acero, esta se encuentra en un camino más fácil para volver al imán. Bueno, ahora mencionaré algunos ejemplos del magnetic shielding. Por lo menos en el tema de la industria, tenemos que empresas aeroespaciales, militares, eléctricas, utilizan magnetic shielding debido a que suelen trabajar con componentes que son sensibles a campos magnéticos y eléctricos, como los transformadores, los imanes e incluso los motores. Y un ejemplo en donde es importante el magnetic shielding sería los marcapasos cardíacos, ya que al estar cerca de varios dispositivos, estos pueden ser potencialmente susceptibles a la interferencia magnética y por este motivo utilizan el magnetic shielding. Ahora le hablaremos sobre los cargadores inalámbricos, los cuales consisten en un mecanismo en el cual un dispositivo transmisor impulsado por una fuente de alimentación puede transmitir energía eléctrica a una carga eléctrica, que será un dispositivo receptor, sin la necesidad de usar cable de conexión, los cuales en algunos casos pueden ser inconvenientes o peligrosos de usar. Esto funciona bajo el principio de inducción electromagnética, donde básicamente una bobina transmisora en la base de carga, la cual está conectada físicamente a la corriente, emite una señal que es recibida por otra bobina, la cual es la bobina receptora, situada en la terminal, las cuales deben estar muy próximas entre sí, la bobina receptora y la bobina transmisora, para que haya un buen funcionamiento. Luego se genera así un campo electromagnético con un flujo de electrones unidireccional, y este flujo de electrones dentro de la bobina receptora es la electricidad que se suministra en el circuito eléctrico para que empiece a funcionar. Estándares actuales. En este punto les hablaré sobre los estándares más conocidos en el mercado actualmente. Primero hablaremos sobre el estándar de carga QI, el cual se pronuncia Qi, y es el más popular. Incluso algunos fabricantes que habían apostado por otros estándares han hecho sus docks de carga compatibles con QI. Este sistema se produce mediante frecuencias bastante altas, siendo necesario que las bobinas estén muy próximas entre sí y que el teléfono deba ser colocado justo en el lugar adecuado para mejorar su eficiencia.
El segundo estándar más conocido en el mercado actualmente es el Resense. Este tipo de recarga, que es por resonancia, posibilita la transmisión de energía por proximidad a distancia de hasta 3 a 5 metros de distancia mediante dos bobinas de cobre cuando ambas tienen la misma frecuencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a diferencia del estándar QI, con este no es necesario poner el teléfono en una posición exacta o precisa para que empiece a cargarse, sino que se puede poner en una posición distinta, no tan específica, y este se empezará a cargar igualmente. La compañía Alliance for Wireless Power, la cual es la creadora de este estándar, ha actualizado las especificaciones que están desarrollando para asegurar que podrán ofrecer una potencia hasta 50 vatios, lo cual incluiría cargas inalámbricas para laptops y otros dispositivos más grandes además del teléfono, lo que es una mejora significativa respecto al estándar QI y por eso es tan conocido actualmente en el mercado. Ahora mencionaré algunos ejemplos de carga inalámbrica. Bueno, dentro de la industria automotriz tenemos que empresas como Tesla, BMW, entre otras, han implementado cargadores para autos inalámbricos, que consisten en una placa colocada en el suelo donde el carro solo tiene que estacionarse arriba de esta placa para así obtener la carga. Esta trabaja mediante el principio de inducción electromagnética. Este método trae algunas ventajas sobre el método convencional, que sería la conexión a través de cables, ya que esta nos permite tener flexibilidad, usabilidad, lo protege contra el vandalismo, ya que como está soterrado es más difícil dañarlo, y reduce el impacto visual de los sistemas con carga inductiva. Otra aplicación del magnetismo en la actualidad está en los reactores de fusión nuclear. Los reactores de fusión nuclear o fusión atómica son proyectos experimentales viables que se encuentran en proceso de diseño y realización. Estos tienen la finalidad de generar energía a través de la fusión termonuclear de iones confinados, ya sea por una implosión o por campos magnéticos. Para que ocurra una reacción de fusión nuclear, dos átomos ligeros deben unir sus núcleos, dando como resultado un núcleo mayor. En este proceso se libera una gran cantidad de energía proveniente de la fuerza nuclear fuerte que mantenía unidos a estos dos átomos. Para lograr esto se debe superar primeramente la repulsión que tienen los protones de un núcleo con el otro núcleo, ya que solamente estando lo suficientemente cerca el uno con el otro se puede superar esta repulsión. Entonces, para lograr esto se hacen chocar estas dos partículas a una gran velocidad, elevando las temperaturas de la cámara del reactor de entre unos 100 a 150 millones de grados centígrados. A esas temperaturas, las partículas se mueven a tal velocidad que provocan la separación de núcleos y electrones libres, pues estos ya no se encuentran unidos por las fuerzas eléctricas que los mantenía así. A este estado de la materia se le denomina plasma. A fin de conservar las altas temperaturas y que el reactor funcione de una manera correcta, se debe evitar que este plasma choque con las paredes del reactor. Para lograr esto, se pueden utilizar campos magnéticos. Con la ayuda de los campos magnéticos, las partículas del plasma siguen las líneas de campo, así como si fuesen guiadas por un carril, evitando chocar con las paredes del reactor. Para ello se puede crear una trampa magnética. La trampa magnética se obtiene por medio de varios conjuntos de bobinas, circular y helicoidal, que configuran totalmente las superficies magnéticas antes de generar el plasma. La acción conjunta de estos campos magnéticos origina superficies magnéticas que guían las partículas del plasma para que no choquen contra las paredes del reactor. El tipo de reactor más utilizado en la actualidad que utiliza este tipo de tecnología es el tipo de reactor tokamak, creado en los años 1950. Un tokamak es un reactor termonuclear por confinamiento magnético que tiene forma de toroide o de cilindro anular toroidal. El campo magnético del tokamak, como se puede ver en la imagen, está compuesto por el solenoide central, que es el cual induce la corriente del plasma, la bobina toroidal,
que está situada en la parte exterior de manera espiral alrededor del toroide y que confina y estabiliza el plasma. La bobina poloidal, que está ubicada en la parte más exterior, longitudinalmente al toroide, y que confina y posiciona el plasma del toroide. Y por último los transformadores, que conducen la electricidad que abastece las bobinas poloidales y toroidales. Bueno, para concluir con los reactores de fusión nuclear, ahora mencionaremos algunos ejemplos de países que poseen o de algunos proyectos. Por lo menos en el tema del tokamak, tenemos que el proyecto ITER, que lo compone más de 35 países, dentro de los 7 principales, que son China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. Estos buscan construir un tokamak para crear energía limpia. Y para los temas del Stellarator, tenemos que países que los poseen son Dubái, Reino Unido, España y Alemania. Los polos magnéticos son las posiciones o lugares en la superficie de la Tierra donde el campo magnético es vertical o perpendicular al elipsoide. También son conocidos como dipoles en inglés. Estos se mueven a medida que el campo magnético de la Tierra cambia. Durante la inversión de los polos magnéticos norte y sur de la Tierra cambian lugares. Estos cambios han sido comunes a lo largo de la historia y de acuerdo a los datos paleomagnéticos obtenidos, los polos han cambiado 183 veces en los últimos 83 millones de años. El último tuvo lugar hace 780.000 años en lo que se llamó la inversión de Bruns-Matuyama. En la animación mostrada aquí podemos observar cómo se desplaza el polo magnético y cómo se ha estado desplazando el polo magnético en los últimos 50 años. En los últimos 20 millones de años, la Tierra ha entrado en un patrón de inversión de polos cada 200.000 a 300.000 años. Sin embargo, ha pasado más del doble de promedio hasta la última inversión. El polo norte magnético se ha estado moviendo hacia el norte más de 1100 kilómetros desde inicios del siglo XIX, cuando lo localizaron por primera vez de manera precisa en 1831. Actualmente este se está moviendo alrededor de 40 millas al año en oposición a las 10 millas por año a inicios del siglo XX. En la imagen se puede observar en los cuadros amarillos cómo se ha movido el polo norte en los años 1831 a 2007. Sin embargo, en las líneas de colores es lo que se creía o se estimaba que se iba a estar moviendo. En esta imagen podemos observar cómo en esta línea de colores es lo que la localización del modelo del polo sur magnético, cómo se creía que se estaba moviendo, y en los cuadrados amarillos es la localización actual durante esas épocas del polo sur. Durante una inversión de polos, el campo magnético de la Tierra se debilita, pero no desaparece completamente. La magnetosfera, que es un sistema de campos magnéticos que rodea la Tierra, junto con la atmósfera, continúan protegiendo a la Tierra de los rayos ultravioletas y de partículas provenientes del Sol. Aún así, podría existir una cantidad de radiación que llegue a la Tierra. Durante este periodo, múltiples polos magnéticos pueden surgir en lugares inesperados, como puede ser observado aquí en la imagen, que durante los periodos entre inversiones de polos tenemos un polo magnético norte y un polo magnético sur. Sin embargo, durante las inversiones de polos en distintos lugares de la Tierra pueden surgir polos magnéticos sur y polos magnéticos norte. En los últimos 200 años, el campo magnético de la Tierra se ha debilitado un 9% en promedio global. Sin embargo, esta no es razón suficiente para creer que una inversión de polos es eminente. Algunos científicos estiman que el campo magnético de la Tierra podría debilitarse lo suficiente como para que ocurra una inversión en alrededor de 1300 años. Sin embargo, esto podría suceder en cualquier momento y no tenemos la suficiente investigación sobre el tema, no tenemos los suficientes datos como para poder prever que suceda en ese determinado tiempo. Fósiles de plantas y animales de la última gran inversión de los polos no muestran muchos cambios. Los sedimentos en el fondo del océano indican que la actividad glacial era estable. De hecho, no se ha encontrado nada remarcable que indique alguna mayor extensión ligada a la inversión de los polos. No se sabe exactamente cuándo sucederá la siguiente, pero estas no suceden repentinamente, tienen lugar en periodos de cientos a miles de años. A
continuación les estaré hablando de dos anomalías ligadas al campo magnético de la Tierra. Una son las excursiones geomagnéticas, que son cambios pequeños pero significantes en la intensidad del campo magnético, en las que los polos norte y sur intercambian lugares para luego volver a su lugar original en un periodo muy pequeño o bastante más pequeño en comparación con una inversión de polos. Y también les hablaré de la anomalía del Atlántico Sur, que es el punto de menor campo magnético que se encuentra sobre partes del sur de África, sur del Océano Atlántico y sur de América. En esta área, la intensidad del campo es alrededor de 1/3 de la de los polos magnéticos. Excursiones geomagnéticas. ¿Qué son? Son desviaciones en el campo magnético debido a que los polos norte y sur vagan libremente por el planeta. De hecho, el polo norte magnético recorrió el Ártico canadiense el siglo pasado y desde los años 2000 ha estado alrededor del Océano Ártico. Este movimiento se acelera de manera aleatoria y produce que el campo magnético de la Tierra vaya en otra dirección, también conocidos como eventos con forma de V, ya que cuando se observa el movimiento del campo magnético de la Tierra se ve que este toma una forma de V en una gráfica. La última mayor excursión, llamada el evento de la Champs, ocurrió alrededor de hace casi 41.5 mil años. Durante esta, el campo magnético se debilitó significativamente y los polos se invirtieron solo para volver a su estado original 500 años después. Hay evidencia que muestra que durante el evento de la Champs, los grandes icebergs de Antártica y Groenlandia no mostraron cambios significativos. Por lo tanto, no se ha encontrado evidencia que sugiera que durante las últimas 3 excursiones geomagnéticas el clima de la Tierra haya cambiado significativamente. Como podemos ver en esta imagen, aquí muestra las últimas 4 excursiones geomagnéticas que han sucedido. La de el área de Noruega y Groenlandia hace 64.5 mil años. Podemos observar cómo se movió el campo magnético, el polo norte magnético. También podemos observar la de la Champs, que fue la que mencioné, cómo vagaron los polos solo para nuevamente volver a su estado original. La de Mono Lake hace 34.5 miles de años y la de Helena Pali hace 18.5 miles de años. Existe un grupo llamado The2 Space que publica modelos de campos magnéticos cada 6 meses y estos concluyeron que es imposible identificar cuándo ocurre una excursión geomagnética hasta mucho después de que haya sucedido. Es decir, que si ahora mismo estuviésemos pasando por una, no nos daríamos cuenta hasta después que haya sucedido. La anomalía del Atlántico Sur es el punto de menor campo magnético de la Tierra que se encuentra sobre partes del sur de África, sur del Océano Atlántico y Suramérica. En esta área la intensidad del campo magnético es alrededor de 1/3 de la de los polos magnéticos. Como podemos observar esta tabla, que tiene valores entre 18,4 a 22,2 nanoteslas en comparación con los 45-65 nanoteslas que observamos en otras partes del planeta. También podemos observar cómo en 2020, en el mismo lugar, o aproximadamente en el mismo lugar, el campo magnético era levemente mayor a como se encuentra actualmente en 2022. Lo mismo podemos observar para otro lugar con las mismas casi las mismas coordenadas, entonces lo que nos lleva a decir o nos lleva a concluir que en esta área el campo magnético se está debilitando. Investigadores descubrieron la anomalía del Atlántico Sur en 1958 cuando se empezó a medir la radiación en el espacio. Luego de muchos años de investigación, se ha encontrado que esta anomalía se está moviendo hacia el este y un poquito hacia el norte. Se prevé que si sigue así se encontrará sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. También, como podemos observar en esta imagen, se prevé que para dentro de 5 años la anomalía del Atlántico Sur empiece a bifurcarse. Sin embargo, el movimiento en el núcleo de la Tierra es tan turbulento que no se puede prever de manera precisa. La anomalía del Atlántico Sur actualmente no causa daño a la vida en la superficie, pero si ésta se sigue debilitando, eventualmente nos impactará, ya que el hoyo causado en el campo magnético nos expondrá a partículas de radiación o también llevará a que se consuman los gases protectores de la atmósfera. Como dato curioso, en 2016 un equipo de ingenieros en Japón pudo observar cómo su satélite Hitomi
comenzó a salirse de control al pasar por la anomalía Atlántico Sur. El sistema que controlaba la orientación del satélite se volvió loco, lo que causó errores en el software y provocó que eventualmente se rompieran varios pedazos. Este es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando los satélites pasan por ahí. De hecho, muchos evitan no pasar y otros apagan como lo posible todos los artefactos electrónicos para evitar el menor daño posible. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento y la posición del campo magnético actualmente en la Tierra? Primero vamos a ver que la Tierra posee dos tipos de polos. Uno que es el polo geográfico, que es el eje de rotación del planeta, se cruza con la superficie, lo que nosotros conocemos como polo norte y polo sur. Y también existe un polo norte magnético y un polo sur magnético, que es donde están las líneas del campo perpendiculares a la superficie. Este polo norte magnético ha ido variando con el tiempo y obtenido nuevas posiciones dependiendo de dónde se ubica el campo magnético actualmente. Sumado a esto, tenemos que el conjunto de ambos tipos de polos se conoce como un polo geomagnético que se asemeja a un dipolo clásico. Conociendo los dos tipos de polos presentes en la Tierra, sabemos que este polo norte magnético se ha estado debilitando y desplazando en las últimas décadas y ha alcanzado una velocidad de hasta 48 km por año y una velocidad máxima de 50 a 60 km por año. Teniendo en cuenta esto, también sabemos que su ubicación se ha ido desplazando, donde antes se pensaba que estaba a 1600 km del polo norte geográfico, cerca de Canadá. Para estas últimas mediciones se ha revelado que se ha estado desplazando desde Canadá hacia Siberia. Nadie sabe por qué esta alteración y se cree que la causa podría estar en el núcleo interior de la Tierra. Desde la década de los 90 que se ha registrado este desplazamiento de latitudes cada vez más altas, se sabe que para el 2017 cruzó la línea internacional de cambio de fecha y en este proceso llegó a estar a pocos cientos kilómetros del polo geográfico. También con esto se sabe que este campo, a pesar de estar cambiando constantemente, su polo norte magnético puede tener cierta tendencia a permanecer más cerca de un lugar que de otro. Como respuesta a todas estas alteraciones que ha estado presentando la ubicación del polo norte magnético y por ende la variación de las líneas de campo a lo largo de las latitudes, se estableció un modelo magnético mundial que describe el campo magnético y controla la navegación moderna. Estas actualizaciones son emitidas por el Centro Nacional de Datos Geofísicos de Estados Unidos y el Servicio Geológico Británico. Para ello han estado utilizando de forma evolutiva los datos de los satélites desde hace más de 20 años. En el último modelo se ha indicado que este polo continuará avanzando hacia Rusia, pero en algún momento comenzará a disminuir su velocidad y por ende podría ocurrir una reversión. Este modelo necesita ser actualizado ya que se incorporan todos los dispositivos de navegación, incluidos los teléfonos inteligentes modernos y las apps de brújula, para corregir cualquier error local que se pueda presentar. ¿Cómo protege el campo magnético la vida en la Tierra? Como sabemos, el campo magnético de la Tierra se asemeja a un imán de barra dipolar, ubicado en el centro del planeta e inclinado alrededor de 11 grados. Esta zona es conocida como la magnetósfera y por la anomalía del Atlántico Sur se piensa que este proceso podría darse de una forma mucho más compleja, evitando así que la magnetósfera nos ofrezca protección. Primariamente, la inversión de polos propuesta por esta anomalía afectaría los sistemas de los satélites y naves espaciales, impidiendo así su comunicación global en las redes de comunicaciones, previsiones meteorológicas y la conexión a Internet. Sumado a esto, esta pérdida también traería problemas con la capa de ozono, una pérdida total, un cambio climático a gran escala, la glaciación de los polos, la radiación ultravioleta, vientos solares, extinciones de especies de animales de flora y fauna que no sean capaces de adaptarse.
porque como sabemos la magnetosfera es la que desvía los rayos ultravioleta del Sol manteniéndonos a salvo de cualquier amenaza, y este fenómeno se conoce como auroras boreales o auroras astrales, del cual hablaremos más adelante. En tanto a la superficie terrestre, con todos estos efectos que atacarían a la Tierra, se sabe que para algunas especies migratorias como abejas, peces, tortugas, mamíferos acuáticos o aves, este fenómeno afectaría su magnetorrecepción, ya que ellos se ubican a través del campo magnético de la Tierra por la magnetita, que les permite construir un mapa mental de coordenadas para viajar y orientarse. Al no poder distinguir entre los polos, su brújula interna no estaría enmantada y buscarían polos incorrectos, por lo que el proceso de migración de estos animales no se podría dar de forma correcta. No obstante, muchos científicos piensan que si este proceso de inversión de polos es lo suficientemente lento, tanto la flora y fauna y los seres humanos tendríamos la capacidad de adaptarnos a dicho cambio. Retomando cómo podemos ver de forma visual la protección ofrecida de la magnetosfera frente a los rayos ultravioleta, tenemos las auroras boreales o auroras astrales. Estas auroras se forman al la masa solar chocar contra la esfera protectora que es la Tierra, y tienen estas radiaciones solares cargadas de partículas eléctricas que se desplazan por los átomos gaseosos de la magnetosfera. Esto crea un efecto de luces de colores. Estas auroras se presentan generalmente en las noches en las zonas polares, aunque también pueden aparecer en algunos lugares del mundo durante breves periodos del día. Cuando este proceso se da en el hemisferio sur se conocen como auroras astrales, y cuando se da en el hemisferio norte se conocen como auroras boreales. Los lugares donde más se suelen ver son en Islandia, Fairbanks en Alaska, Yellowknife en Canadá, Tromsø en Noruega, Tasmania y Nueva Zelanda.